Santiago de Cuba, 10 de marzo de 1952. La fecha que marcó el inicio de una década de resistencia y, finalmente, la Revolución cubana. El golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista sumió a la isla en una oscuridad política que, paradójicamente, despertó la conciencia de un pueblo que se negaba a aceptar la imposición de una dictadura. Desde el mismo día del golpe, Santiago de Cuba se convirtió en el epicentro de la oposición, un hervidero de ideas y acciones que desafiaron al nuevo régimen. El Parque Céspedes, corazón de la ciudad, fue testigo de las primeras manifestaciones públicas de repudio. Gritos de «Abajo el madrugonazo», «Abajo Batista» y «Viva la Constitución» resonaron entre la multitud, compuesta por miembros de diversas organizaciones políticas, auténticos, ortodoxos, socialistas populares, estudiantes y ciudadanos comunes y corrientes. En medio de esa efervescencia, dos jóvenes figuras emergieron como símbolos de la incipiente lucha, Frank País García y Félix Pena. Sus nombres, entonces poco conocidos, pronto se convertirían en sinónimo de valentía y compromiso con la libertad. La frustración inicial fue palpable. La esperanza de una respuesta institucional se desvaneció rápidamente cuando el derrocado presidente Carlos Prío Socarrás se negó a luchar por la restitución de la legalidad. La actitud de los militares del regimiento santiaguero, que en lugar de defender la Constitución se plegaron al golpe, profundizó la decepción. Sin embargo, esa decepción no condujo a la resignación, sino a una convicción aún más firme, la necesidad de tomar las armas y enfrentar al tirano por cuenta propia. Un grupo de jóvenes, liderados por Frank País, Pepito Tey, Renato Guitart, Cuquibos y Félix Pena, se dirigió al cuartel Moncada con una petición audaz: solicitar armas para combatir a Batista. La negativa de los militares, su adhesión al golpe, fue un punto de inflexión. Comprendieron que la lucha no sería fácil, que tendrían que construir su propia fuerza, su propia resistencia. Pepito Tey, con la pasión y el idealismo propios de su juventud, calificó el golpe como un crimen contra la Constitución, un acto que dejaba una profunda herida en el alma del pueblo cubano. Sus palabras reflejaban el sentimiento generalizado de indignación y la determinación de no permitir que la Carta Magna fuera pisoteada. En medio de la desesperanza, surgió una frase que encapsulaba la esencia de la lucha que se avecinaba: «A Batista hay que tumbarlo con balas». Renato Guitart Rosell, un joven santiaguero con una fe inquebrantable en la justicia, pronunció esas palabras que se convertirían en el lema de una generación dispuesta a sacrificarlo todo por la libertad de Cuba. La ironía del destino quiso que Guitart cayera en combate el 26 de julio de 1953, durante el asalto al cuartel Moncada, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de la revolución. La respuesta a la dictadura no se limitó a las manifestaciones públicas y los intentos de obtener armas. Desde el día siguiente al golpe, la propaganda clandestina comenzó a circular, desafiando la censura y difundiendo el mensaje de resistencia. Una hoja suelta, elaborada por estudiantes de la Universidad de Oriente, condenaba el golpe de Estado y defendía la Constitución, sembrando la semilla de la rebelión en la mente de los jóvenes. Santiago de Cuba, desde aquel fatídico 10 de marzo de 1952, se convirtió en un bastión de la lucha contra la tiranía. La ciudad protagonizó eventos cruciales en la historia de la revolución, como el asalto al cuartel Moncada, el alzamiento del 30 de noviembre de 1956 y, finalmente, la victoria revolucionaria del 1 de enero de 1959. La historia de Santiago de Cuba en los primeros años de la dictadura batistiana es un testimonio de la valentía, la determinación y el compromiso de un pueblo que se negó a aceptar la opresión. Es una historia de jóvenes idealistas que, ante la adversidad, eligieron la lucha armada como el único camino para alcanzar la libertad. Es una historia que nos recuerda que la democracia no es un regalo, sino una conquista que requiere de la participación activa y el sacrificio de todos los ciudadanos. El eco de los gritos del Parque Céspedes, la determinación de Frank País y Renato Guitart, la valentía de Pepito Tey y Félix Pena, siguen resonando en la memoria colectiva de Cuba, inspirando a las nuevas generaciones a defender los principios de libertad, justicia e igualdad. La chispa rebelde que se encendió en Santiago de Cuba en 1952, iluminó el camino hacia la revolución y transformó el destino de la isla.